hermanos habían cantado antes este último himno, esta última canción. Se llama Al que está sentado en el trono, linda, ¿cierto? Hermosísima. Pero miren cómo comienza la letra de esa canción. Quiero conocerte cada día más. ¿Cuántos tienen ese propósito? Amén. ¿Sabe que en la mañana de hoy, cuando cantaba ese cántico, a la redundancia, no podía sino admirar a Dios y decir: Señor, tú que eres Dios eterno, tú que eres un Dios tan grande, tú que eres un Dios tan omnipotente, tan poderoso, y tú querer relacionarte conmigo es algo maravilloso, ¿es así? Un Dios que fue, que es y que será un Dios eterno, un Dios que no necesita nada de nadie, pero que se acerca, enamora a nosotros, porque quiere establecer con cada uno de nosotros una relación personal. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso glorioso? Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía eso en su corazón. ¿Sabía eso? Dios, antes de crear lo que usted y yo vemos y lo que no podemos ver, los seres espirituales, Dios ya tenía en su corazón ese lindo y maravilloso propósito de relacionarse con sus hijos, con su creación, con el hombre y la mujer. Precioso, ¿cierto? Dios no ha cambiado de parecer. Él sigue buscando al hombre, porque ningún ser humano en absoluto podemos buscar a Dios. Él nos buscó a usted y a mí. Nos mostró su inmenso amor, su misericordia, su bondad. Por su inmensa gracia nos lavó de nuestro pecado y nos adoptó como sus hijos. Glorioso eso. Y eso lo hizo desde antes y después de la caída del hombre. Dios sigue buscando al hombre, como ya lo dije, porque desea tener una relación personal. ¿Y cómo se puede establecer una relación personal? Solamente mediante un conocimiento mutuo, ¿cierto? Los que tenemos el privilegio de tener una esposa, amén, ¿cierto? Y las que tienen el privilegio de tener un esposo, no es verdad que esa relación de esposo se produjo porque hubo un conocimiento. Y nos enamoramos de esa persona, como yo estoy enamorado. Así ya sabes. Así como yo amo a Jesús. Bien, no podemos pensar en una relación si no está basada en el amor. Al menos una relación duradera, al menos una relación sólida, ¿sí? Pero sabe que, aunque Dios siempre ha tenido ese deseo y lo sigue teniendo, sin embargo, el hombre no ha querido hacerlo. Y hay una especie, digo yo, como de clamor de Dios, en un tono, diría, como de dolor, que no le conocemos a Él. No conocemos a Dios. En el libro de Job, en el capítulo 26, esos son 12 versículos solamente de introducción. Miren la expresión de Job en el capítulo 36, verso 26. He aquí, Dios es grande, dice Job, o dijo Job. Pero que continúa diciendo, y nosotros no le conocemos. Y podríamos pensar, bueno, pero ¿acaso el libro de Job no comienza diciendo: era Job un hombre temeroso de Dios, muy piadoso, que ofrecía sacrificios a Dios por él y por sus hijos? Eso es lo que la Biblia dice. Pero después de muchas disertaciones de Dios con Job y viceversa, Job termina reconociendo esa verdad. Dios es muy grande.
pero no le conocemos. Tremendo, ¿no? No le conocemos. Y Dios también, hablándonos por medio del profeta Jeremías, en el capítulo 4, verso 22, dice: porque mi pueblo es necio. ¿Qué continúa diciendo? No me conocieron. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hermanos, qué triste y lamentable es el saber y reconocer esa verdad, ¿sí? Que aunque Dios desde siempre ha querido relacionarse con su pueblo, lo vemos desde la historia en el Antiguo Testamento, su pueblo no quiso conocer a su Dios. Y por eso vemos ese común denominador en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Y el mensaje de hoy se titula ¿por qué conocer a Dios? Pero antes de eso, esta diapositiva me la enviaron ayer al grupo de oración, por WhatsApp, y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque dice, conocer de la Biblia es una cosa, conocer al autor es otra. Bien interesante, ¿no? Totalmente cierto. Conocer de la Biblia es una cosa. Muchas personas afirman, y no digo que mientan, que se saben toda la Biblia en casa. Se saben todos los libros. De pronto uno les habla de un pasaje determinado y dicen, eso está en tal y tal parte. Y de pronto cuando uno habla con personas para consejerías de lo que dicen, yo ya me sé eso. ¿Cierto? Pero una cosa es tener información de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Una cosa es tener información acerca de Dios y otra cosa es tener un conocimiento de Dios. ¿Comprende la diferencia? Es distinto tener información a tener un verdadero conocimiento. Porque el conocimiento, como lo decía en el ejemplo de la introducción, supone una relación. Como el esposito con la esposita. Hay una relación que comenzó y que se mantiene. ¿Mediante cuál vínculo? El amor. Y eso es lo que Dios quiere. Si usted le preguntara a una persona, cualquier persona, ¿qué cree usted que Dios quiere de usted? Las respuestas más comunes son: Dios quiere que lo ame. Y eso es verdad. Otra respuesta muy común es: Dios quiere que lo obedezca. Eso también es verdad. Y ciertamente Él quiere eso. Otra respuesta puede ser: Dios quiere que le sirva. Y también es verdad. Pero quiero decirle algo. Usted no puede amarle, ni servirle, ni seguirle si no lo conoce. ¿Está de acuerdo? Ni usted ni yo podemos ni amarle, ni servirle como Él quiere, ni mucho menos obedecerle si no hay conocimiento de Dios. Por eso las afirmaciones que vimos en Job y en Jeremías: mi pueblo es ignorante, les falta entendimiento, son necios, y la razón de su ignorancia y la razón de su necedad es porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué el mundo está como está? Y aún creyentes dicen, no, bueno, ¿y Dios por qué no obra? El mundo está como está por una sola razón: porque no han reconocido a Dios al Dios de las Escrituras, porque no hay temor de Dios en la tierra. Por eso el mundo está así. No es ninguna novedad. Y lo que usted y yo vemos y sabemos es que los días irán de mal en peor. ¿De acuerdo? Es por eso tan imperativo el mensaje de hoy. Bueno, todos los mensajes, no quiero decir que solamente el mensaje de hoy. ¿Por qué conocer a Dios? Quiero invitarle para que veamos 4 cosas a este respecto. En primer lugar, porque es lo que Dios desea. Como lo dije hace un momento,
Dios sí desea que lo amemos, sí desea que lo sirvamos, sí desea que lo demos a conocer, sí desea que le sigamos, por supuesto que lo desea. Pero lo primero que Él desea es que lo conozcamos. Veámoslo en dos textos de la Biblia. El libro del profeta Jeremías. Acompáñenme allí, por favor. El libro del profeta Jeremías. ¿Sí saben dónde queda Jeremías, no? Ahí entre Génesis y Apocalipsis, dice alguno. Jeremías capítulo 9. Capítulo 9 de Jeremías. Versículos 23 y 24. ¿Está ahí conmigo? Amén. Bien, quiero que leemos antes de usted, por favor, que siga mentalmente. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que supiere de alabar, en entenderme, ¿qué más? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios entonces de nosotros? Que lo conozcamos y lo entendamos. Muchas personas piensan que como Dios es tan grande, tan santo, tan perfecto, Dios se mantiene alejado de nosotros. Eso es lo que piensan muchas personas. Pero sin embargo, vemos a través de las Sagradas Escrituras que Dios se nos revela como un Dios que anhela estar a nuestro lado. Dios anhela estar a nuestro lado. Él quiere hablarnos de Él. Él quiere que le conozcamos como Él se revela. Él quiere expresarnos su amor y quiere darnos a conocer todos sus planes. Y el mismo profeta Jeremías escribe: los planes que tiene Dios para nosotros son planes de bienestar. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted cree que el corazón de Dios planea para nosotros cosas buenas? Amén, así es. ¿Usted cree que Dios tiene promesas eternas para usted y para mí? ¿Y cree que esas promesas son para nosotros buenas? ¿Claro? Hermanos, del corazón de Dios no emana sino la bondad. Pero muchas veces nosotros, estoy hablando en primera persona, tomamos una cantidad de decisiones basados en nuestra propia opinión. ¿Le ha pasado? Y cuando caemos en el error y cuando estamos cosechando las malas decisiones, ¿qué decimos? Oh, si tan solo te hubiera pedido a ti, si tan solo hubiese dejado que tú hicieras las cosas, si no me hubiese precipitado. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y créanme, seguramente me pasará otra vez. Pero eso ocurre porque no nos ocupamos de conocer y entender los designios de Dios y somos precipitados. Por naturaleza del ser humano, nosotros como seres humanos somos precipitados, ¿cierto? ¿Sí le ha pasado? Y si no le ha pasado, le va a pasar. No es que se echamos las hábitos, esa no. ¿Viste, pastor? La chamba ahí. Ojo con los ojos de las energías. En fin. Hermanos, necesitamos entender, necesitamos convencernos de que Dios tiene planes buenos y que lo único que usted y yo hemos sido llamados a hacer es a seguirlo a Él y a esperar. Entiendo que, como dice la canción, ¿no? Esperar en ti, difícil sé que es, pero nuestro corazón debe estar confiado en Dios. Cuando usted conoce el carácter de Dios,
sabe que es un Dios que provee, que sustenta, que levanta, que vivifica, que afirma, que fortalece y que establece a todos los que le invocamos. ¿No es así? Hermano, hermana, no piense que Dios es exclusivista o que hace excepción de personas, no. Cualquier persona que vaya con un corazón humilde a Dios y le diga: Padre, necesito de tu dirección, necesito de tu guía, necesito que me reveles tu voluntad. Dios le dice: lo haré porque te amo. El profeta Oseas, en el capítulo 6, verso 6, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que qué, más que holocaustos. Miren lo importante de esta revelación de Dios. Todos los sistemas religiosos, sin excepción, se basan en los externos, ¿sí o no? En las obras, ¿sí o no? Sí. Todos los sistemas religiosos, todos. O si no, veamos por qué los musulmanes se mueran. Porque creen que sus obras les darán mayores réditos en la salvación y añadan a Dios que final. Pero hablando de las religiones en general, todas las religiones se basan en lo externo. Pero Dios nos dice a través de Oseas: yo no quiero sacrificios. ¿Sabe usted por qué Dios no quiere sacrificios? Porque hubo un solo sacrificio que satisfizo las demandas de un Dios santo, y fue el sacrificio de su Hijo unigénito, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, muchos de ustedes y yo, muchos de nosotros, creíamos otras cosas. Y creíamos que teníamos que hacer un montón de cosas, ¿cierto?, para satisfacer a Dios. Pero Dios dice: yo no quiero sacrificios. Yo mismo ofrecí un sacrificio, di a mi Hijo por ustedes. Conozcan eso, sepan eso, vean cuán grande amor nos ha dado el Padre al hacer los hijos de Dios por medio de Jesucristo. Hay que liberarse de esas cosas. Solamente creer en la obra de Cristo es suficiente para la salvación. Amén. ¿Cuántos nos salvamos aquí? Gloria a Dios. Amén. No hay que dudar de eso. Si usted le pregunta: ¿no se salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Porque Cristo murió por mí, yo lo creo. Porque eso es lo que la Biblia me enseña. Porque la Biblia me dice que Jesús no vino a condenarme, sino a darme vida, y vida abundante. ¿De acuerdo? Es lo que hay que creer. Porque el demonio y las filosofías de este mundo, el pensamiento humanista, nos enseñan otras cosas. Pero depende de nosotros a quién le creemos. Él desea que le conozcamos. El conocimiento de Dios va a traer fe, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Recuerda lo que dice Romanos 10:17? La fe viene por ¿y oír qué? No es escuchar a Walter Mercado ni al astrólogo, no. Y cuando comienza el año siempre no. Hay que ver cómo están alineados los astros, qué cosas tan absurdas. Qué cosas tan absurdas. Creer que nuestra vida, nuestro destino, lo dirigen los astros. Algo que es inanimado, algo que no tiene ningún poder. Y no creer en aquel que hizo el universo y todos los astros. Y no creer en aquel que es mucho más grande del universo y que sostiene el universo. Ahora piensen esto. Si el Señor sostiene el universo, no estoy hablando de la Tierra, sino del macrocosmos, ¿será que lo puede sostener usted de mí? ¿Cree eso? A mí no me cabe la menor duda. Él desea que conozcamos su poder y su grandeza. ¿De acuerdo? En este año, aparte de los sermones que va a estar compartiendo el pastor Luis y el pastor Blanco, vamos a hablar profundamente de esos atributos de Dios. Vamos a hablar de a qué se refiere la soberanía de Dios, la omnipotencia,
porque Él es todopoderoso, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto y todas esas cosas. Atributos de Dios. ¿Listo? Para que estemos aprendiendo juntamente con las otras enseñanzas, porque nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió a las iglesias de Asia, no les deseaba buena suerte en los negocios, ni prosperidad en sus patrimonios, ni nada de esas cosas. Les decía: yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si crecemos en conocimiento de Dios, nuestras decisiones van a ser sabias. No es por nosotros, pero sí es por Dios, que tiene misericordia. La otra razón por la que es importante conocer a Dios es porque así confiaremos en Él. Así confiaremos en Él. Miren conmigo esos dos salmos, por favor. Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo 9, verso 10. ¿Qué dice David? El salmista David dice: en ti confiarán. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, escuche lo que sigue, tómelo para usted. No desamparaste a los que te buscaron. Jamás, Jehová. Usted y yo hemos depositado nuestra confianza en Dios. Él jamás, 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 nunca nos fallará. ¿Por qué? Nunca nos va a fallar. Dios no es hombre para mentir. Nosotros fallamos mucho, ¿cierto? Yo puedo tener la mejor intención del mundo y yo puedo tener los mejores propósitos, pero yo fallé. Pero confiaremos los que esperamos en su nombre. Escúcheme, Dios nunca le va a defraudar. Y yo lo creo, porque a mí Dios nunca me ha defraudado, jamás. Capítulo 20, versos 6 al 8. ¿Qué dice? Esto es espectacular. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Mira lo que dice el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mira el verso 8: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos. ¿Y qué? Y estamos en pie. Nos levantamos y estamos en pie. ¿No le parece lindo? El salmista decía: Saúl y todo su ejército que viene detrás de mí con la única intención de matarme, ellos confían en sus carros, en sus carruajes y caballos, pero yo confío en el Señor. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? Amén. ¿No era el baloto ni su esposa? Me decía el negocio del mismo rey: no, pues juguemos esto tampoco es pecado, juguemos al baloto. Además compré un lote para la iglesia. Eso me va a hacer un montón de... Ore, pastor, para que me lo gane y prometo un lote para la iglesia. ¿Confiamos en qué o en quién? Quiero contar algo personal. Cuando estaba trabajando en la Liga Bíblica de Colombia, fue un ministerio hermoso para mí, muy lindo, una experiencia muy enriquecedora, muy chévere. Y nosotros tenemos una bendición de tener la cobertura de todo nuestro presupuesto. ¿Sí o no, Henry? Y aquí sale Liga de también. Y yo recuerdo que por la gracia de Dios siempre nos llegaba nuestra paga bonita, antes incluso de que se cumpliera el periodo de fortalecimiento. Cuando el Señor puso en el corazón de nuestros pastores de prepararnos,
Créame que dudé. Y decía, no, pero aquí estoy viendo, que Dios me puso, me estoy sirviendo como le pedí. Igual yo sí tengo a Dios. Pero los pastores decían, vamos por ti, y que Dios me dirija. Pues yo voy a confesarlo públicamente en esos 3 meses de oración. Estaba el pastor Luis también, con un grupo de pastores, orando por nosotros. Y tengo que confesarlo aquí. Yo decía ahí de rodillas, Señor, y en cheque. Porque es que tengo 2 hijos y 3 hijos. Ya tenía mis números para comenzar. Y como cualquier padre yo decía, Señor, pero ¿más que bien es seguro? Y más bien que mal, porque muy bien, y yo tengo seguro. Y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Y los pastores, como siempre, decían, el ministerio de tu cofera, pastores. En la Liga Bíblica te dan un cheque cada 13 y 14 días, pero aquí Dios se compromete. Es Dios, darte lo que necesitas. ¿Tú lo crees? Y yo, sí, claro. Amén. Me metí al cuarto a la orilla. Señor, y la seguridad social. Y que la física es sí, seguro. Y yo voy a pagar la pensión del colegio. ¿Y qué testimonio te vamos a hacer? Yo voy a pagar la mensualidad. La mente te trabaja en eso. Sí. Y yo decía, Señor, oriéntame tú, porque no quiero hacer las cosas en mis fuerzas. Realmente yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero creerte. Para terminar y para cortar la historia, Dios un día me enseñó por medio de Moisés, cuando salió de Egipto, cuando renunció, porque dice Hebreos, que Moisés renunció a toda la riqueza de Egipto, a todo el prestigio que tenía y a la seguridad que eso le otorgaba por servir a Cristo. Y el Señor en mi corazón me enseñó eso. Tú no debes confiar ni en carro ni en caballos, ni en un cheque del exterior. Confía en tu vida. Para la gloria de Dios, lo decimos como siervos de Cristo. No, pastor, Dios jamás nos ha faltado. Porque confiaba en que es mi proveedor. Amén. Amén. Confía en Dios. Y yo lo que yo digo a mis hijos: ustedes no dependen de mí, ustedes dependen de Dios. Yo soy solamente un instrumento en las manos de Cristo. Pero crean al Señor, porque el día que yo falte y el día que falte Miri, usted es Dios, su Señor, su Salvador y su Creador, los va a sustentar. Amén. ¿Y lo creen? Amén. Yo también creo en eso. Yo confío en Dios, no por lo que yo soy, ¿sabe? Porque si fuera por mí, la vida tendría. Pero soy por la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. ¿Cree usted que Dios suplirá todo lo que le falta? Amén. ¿Sabe por qué sonrío? Porque a veces a nosotros se nos puede quedar fuera del presupuesto cosas, hablando de temas económicos. Y Dios dice, yo sé lo que tú necesitas. Pero es que mañana no tengas. Tiene que ver nosotros. Yo soy tu Señor. Clama a mí, yo te responderé. Confía en mí. Dios no necesita ir a hacer retiros. A Dios los horarios bancarios no lo restringen, porque además eres el dueño de todo. Pero muchas veces vemos a un Dios pequeño. ¿Sí? ¿Será posible que Dios? Entonces lo que ustedes hemos aprendido en la Biblia tiene que cobrar sentido, y tiene que cobrar valor, y tiene que cobrar certeza en su corazón. Usted, cuando esté en medio de situaciones difíciles, apremiantes, económicas, sentimentales o de cualquier índole, dígale: Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres el Dios que hizo todas las cosas con tu poder, y todas las cosas son sostenidas por ti. Así de que yo creo que tú me sustentarás. ¿Eso es confiar? Y todo lo que tenemos que hacer es simplemente abrir nuestros brazos, doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, yo confío en ti, yo espero en ti. Muchas personas tienen esperanzas en otras fuentes. Están esperando que se muera la suegra para proteger la herencia. Están esperando la heredad, están esperando cualquier otra cosa, pero no en Dios. Y saben,
Yo sé que ustedes, al igual que yo, hemos sido gratamente sorprendidos por Dios cuando nosotros tenemos en mente muchas salidas y Dios dice, ¿sabes qué, Fanny? Ni es ni A ni B ni C, pero te tengo una mejor. ¿No es así? Así es. ¿O no, Andresito? Ese es nuestro Dios. Dios no cambia. Hay que conocerlo. Hay que pasar tiempo con Él para poder confiar. No podemos confiar de noche a la mañana. Hay que cultivar la relación con Dios. Entre más usted conoce a Dios, entre más yo conozco a Dios, más confío en Él. ¿No es así? Entre más conozco a Dios, menos me afectan las circunstancias externas. Alguien dice alguna vez, no, el mundo está en crisis, pero yo soy de Cristo. Bonito. El mundo está en crisis, pero yo estoy en Cristo, que es el Señor de todas las cosas. Y en tercer lugar, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque así no seremos engañados. Veamos dos citas bíblicas, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios 4, del 11 al 15, primero. Y él mismo, hablando de Jesús, de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? El versículo 12 lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Verso 13. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento, mire esto, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire lo que dice el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Hasta dónde quiere el Señor llevarnos a usted y a mí? Según el texto, conformarnos a la estatura y plenitud de Cristo. Cuidado con lo que voy a decir. No es que nos vamos a hacer, como dicen algunas doctrinas cerradas, dioses pequeños. Eso no es. Dios solamente hay uno. Solamente hay un Dios que es santo, santo, santo. Lo que está hablando aquí es de carácter. ¿Qué quiere formar Dios en usted y en ti? Carácter. ¿Por qué lo asemeja a Cristo? Básicamente porque Cristo, siendo Dios, Hijo, aún siendo Dios, se sometía al Padre. Y vemos en la vida de Jesucristo ese común denominador, ¿no es así? Jesús dependía de Dios, del Padre en todo. Jesús no tomaba una decisión sin antes orar al Padre. Jesús dependía y sabía que todas las cosas que tenían que ver con su existencia y su ministerio dependían de Dios. Cuando usted y yo estamos siendo formados en el carácter cristiano, eso duele, ¿cierto? El crecimiento duele. Pero debemos confiar, como lo vimos en el punto anterior. Si yo confío en Dios, me afirmo, me adhiero, me aferro a la verdad espiritual. ¿De acuerdo? Por eso, mis amados hermanos, es tan importante, como acabamos de leer, que crezcamos, que ya no seamos niños fluctuantes. Muchas personas llevan a la iglesia años y todavía quejándose porque el cónyuge me hizo, porque aquel no me hizo, porque este me miró, porque este no sirve, porque este sí sirve, porque es que no ora por mí, porque es que no me llama. Esas son cosas de niños, son cosas de personas que espiritualmente son inmaduras. Es que a mí el Señor me enseñó, estoy hablando por todo, a mí el Señor me enseñó
enseñó que yo debo ser un siervo de todos. ¿No es así? Pero todavía queremos y esperamos que nos sirvan. Todavía esperamos que hagan todo por nosotros. Cuando somos nosotros los que deberíamos estar en un nivel de servicio, como Cristo nos ejemplificó con su vida. Cuando yo conozco a Dios, no dependo de las circunstancias externas, no me dejo engañar por las filosofías ni otras denominaciones o religiones, sino que creo en la verdad inerrante de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? O si no, vamos a estar como la ola del mar. Y hay personas que se la llevan de iglesia en iglesia. Es que no me gusta como ese pastor predica. Pero ¿por qué no mira la palabra de Dios? Es que no me gusta como alaban. ¿Usted vino a alabar a Dios o a ver cómo lo alaban otros? Es que no me gusta como enseña. Usted tiene que aprender desde Dios. La palabra de Dios dice: serán todos enseñados por mí. Pero si yo llego con todo ese montón de argumentos, prefiero ir a una iglesia donde no me conozcan. Así dice el Señor. Hermanos, no digo esto a nombre del cuerpo pastoral como arrogancia o como jactancia. Pero ustedes y yo somos parte de la iglesia que nos preocupa el crecimiento espiritual y la sana doctrina. Y no es Luis Alfonso, ni Leonardo, ni yo los que le vamos a regalar la vida. Pero Dios. Es Dios el que quiere que confíen en Él, el que quiere que esperen en Él, el que nos quiere librar del error y del engaño. ¿De acuerdo? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Leamos por favor primero el versículo 3 y luego leemos del 13 al 17. El apóstol Pedro, en el contexto de lo que voy a leer, le está recordando a la iglesia que el Señor va a venir. Todos creemos en la verdad espiritual, ¿verdad? Todos creemos esa verdad espiritual, ¿cierto? ¿Que el Señor vendrá? Ahora, observen lo que le dice Pedro, el apóstol, a la iglesia. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Seguro todos tenemos bien fresco el sermón de hace 8 días del pastor Luis, de triple la cizaña, ¿se acuerdan? La cizaña entre la iglesia. Pero aquí vamos a escuchar la cizaña. Dios. Usted viene aquí, usted y yo venimos aquí a crecer en el conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? Y venimos aquí a servirle a Dios. No venimos a otra cosa. Quiere a Dios que seamos trigo. Quiere a Dios que seamos trigo. Yo sé que tuvieron tiempo de evaluar eso. Ok, bueno, sigamos. Pero nos advierte Dios por medio de Pedro que vendrán engañadores y burladores de la fe que estarán aún encubiertos dentro de nosotros, como predicaba Luis Alfonso. Pero el verso 13 al 17 dice, hablando de nosotros: pero nosotros esperamos, según sus ¿qué? Sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? Mire qué hermoso que es esto, hermanos, esta revelación de Dios tan linda. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la verdadera justicia. Quiero recordarle algo por si lo ha olvidado. En este mundo no encontraremos justicia, porque estamos en un mundo caído, pero en Dios sí. ¿De acuerdo? ¿Sigo leyendo? Por lo cual, verso 14: oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿con qué? Con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes que hacen, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Se dan cuenta? ¿Conocen ustedes las doctrinas erradas? ¿Sí las conocen? Bueno, el libro dice no todas. ¿Saben? La tecnología tiene sus beneficios. Usted puede entrar a Google y buscar musulmanes y conocer qué creen, y buscar todas las diferentes doctrinas y saber qué creen. Escuchen, para poder nosotros presentar defensa con mansedumbre y reverencia, debemos conocer primero la forma de pensar y los dogmas o las cosas en las cuales ellos creen. Pero muchos creyentes, como dice el apóstol Pedro, han sido arrastrados de la verdadera fe. ¿Quién está detrás de todo eso? Todos sabemos quién está detrás de todo eso. El demonio. Y quieren torcer y poderse la verdad espiritual y la acomodan para engañar a los que están siendo enseñados en la sana doctrina. Pero si usted, le digo esto con amor, si usted no ha crecido en la sana doctrina, ¿cómo puede hacer frente a esos movimientos y a esas filosofías y a todas las ideologías? Difícilmente, ¿cierto? Con dolor digo esto y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ha habido familias de aquí que han sido enseñadas por mucho tiempo en la sana doctrina y ahorita están en movimientos equivocados, en doctrinas totalmente torcidas. Tristemente lo digo, no los juzgo. Oramos para que Dios, por medio de su Espíritu, nos vuelva a traer al camino que es. Pero nosotros debemos estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque si nosotros no crecemos, hablo primero a los hombres, si no crecemos, ¿cómo vamos a enseñar a nuestras mujeres y a nuestros hijos? ¿Están escuchando, varones? ¿Sí? Hoy se abre escrituras para hacer, más adelante vamos a hablar del tema. Pero no podemos estar tan ocupados en las cosas que no tengamos tiempo para crecer en el conocimiento de Dios. Porque además les recuerdo que el primer ministerio que tenemos nosotros es nuestra familia. Y si nuestros hijos están siendo extraviados y llevados por vicios de doctrina, no es porque Luis Alfonso no los visita, porque no enseña. Es porque usted, papá, no toma tiempo de enseñar a sus hijos. Y no toma tiempo de enseñar a sus hijos porque simplemente no toma tiempo para crecer en él y para aprender de él. Vemos hombres muy pasivos en esta iglesia, como lo decía en el sermón pasado. Vemos hombres que no se preocupan por crecer y que siguen pensando que su única función es llevarlo del mercado y de la renta. En esa cosmovisión está la iglesia cristiana. Y eso debe parar hoy, eso debe cambiar hoy. Hay que crecer en el conocimiento de Dios, hay que invertir tiempo en conocer a Dios. ¿De acuerdo? Así es. Para no ser engañados y arrastrados por el error. Y ahora sí, la cuarta y última cosa, porque cuando conocemos a Dios le podemos obedecer. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que obedecieron a Dios. Y no eran hombres superdotados o de otro planeta, eran hombres como usted y como yo, solo que le creyeron a Dios. Solamente para citar los ejemplos que están en la Biblia: Noé y Abraham. Génesis 22 habla de Noé, que Noé hizo todas las cosas conforme a Dios le dijo. Y recuerdan y saben el contexto escritural de la época en que vivió Noé, lo que Dios le mandó a construir y por qué razón le mandó a construir. Y a pesar de toda la oposición que Noé y su familia experimentaron, de toda la gente que decía que estos están locos, Noé hizo las cosas como Dios le dijo. Abraham salió de su tierra y su parentela a una tierra que no conocía porque le creía a Dios. ¿Por qué le creían a Dios? Pregunto, ¿por qué le creían a Dios? Muy bien, Isabel, porque lo conocían, sabían quién era su Señor. Así que, si vamos de abajo hacia arriba, no le podemos obedecer a Dios y no estamos preparados contra el engaño si no confiamos en Dios, y no podemos confiar en Dios si no lo conocemos. ¿Sí? Por ambos lados nos lleva a la misma dirección. Una pequeña reflexión para terminar.
los pensamientos provienen de todo lo que creemos. Esta frase la leí, me gustó, la copié. Siembra un pensamiento y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás una forma de vida. Estamos hablando hoy de carácter. Conocer a Dios es tener el carácter de Cristo. Y conocer a Dios es crecer en su conocimiento y vivir de acuerdo a ese conocimiento. Amén. Amén. 4 cosas que les invito a que pensemos en. Y ya como conclusión, para creerle a Dios debemos conocerle. Esto nos llevará a ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe y no del sentido común. Así como la fe de la salvación viene por oír el mensaje del Evangelio según Romanos 10:17, la fe para confiar en Él en las situaciones difíciles viene de la palabra de Dios, es decir, de lo que Él dijo. Es solo por aplicar las Escrituras a nuestros corazones por el Espíritu Santo que recibimos la gracia de confiar en Dios, aún en los momentos de sufrimiento. Hermanos, ignoro, no sé en qué situación puede estar usted ahora. Solo le animo para que confíe en Dios. Conozca a su Señor, ríndale todas las cosas a Él y confíe que Él hará. El Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tus caminos y confía en Él, que Él hará. ¿Ven? Esforcémonos y perseveremos en el conocimiento de Dios. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu bendita palabra, porque ella es viva y eficaz. Y Padre, tal vez es un buen momento para pedirte perdón, porque hemos recibido sana doctrina, porque hemos sido animados muchas veces a conocerte. Perdónanos, Dios, porque hemos sido laxos en esto. Perdónanos porque tal vez hemos antepuesto muchas cosas. Perdónanos porque tal vez hemos empleado horas en la televisión viendo programas que no edifican o asistiendo a conversaciones que no nos fundamentan y hemos descuidado el estudio de tu palabra. Señor, como cantábamos hoy antes del sermón, queremos conocerte cada día más a ti, para estar en tu presencia, adorar, pero no solamente adorar, sino confiar y permanecer en ti. Sabemos, Señor, que así como el pámpano no está en la vid, si no está en la vid no puede dar fruto, tampoco nosotros, si no permanecemos en ti, si no crecemos en tu conocimiento, no podremos crecer y no podremos confiar. Padre, que nuestro deseo en adelante sea crecer más en ti y darte a conocer a un mundo que te necesita. Gracias, Dios, porque en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, yo seguiré confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.